Buenas tardes. Me gustaría ante todo agradecer a la organización la posibilidad de haber venido a contar nuestra experiencia en este proyecto, un proyecto muy interesante que se desarrolló en la isla de La Gomera, llamado Proyecto Guarapo, de gestión y conservación de los palmerales en la Macaronesia. Yo voy a cambiar un poquito el perfil de lo que se ha hablado hasta ahora, porque hemos tenido un poco una visión muy ecosistémica, muy ambiental, de la conservación y la gestión, pero yo quiero añadirle una patita más, y es la gestión del territorio. Esta mañana justamente estaba hablando con Francisco el tema de cómo llamó él su ponencia del binomio, ¿no? El binomio de la gestión del suelo, a ver la chuleta, y la conservación de los palmerales. Y es muy interesante, ¿no? Pero yo le decía que había que añadir una tercera patita, y era la gestión territorial, ¿no? Ya no sería un binomio, sino sería un trinomio. Y sería un poco lo que planteamos a la hora de trabajar con el Cabildo de La Gomera. Es decir, no solo vamos a ver una delimitación, es decir, este nombre que hemos puesto aquí es un título para una ponencia, asusta un poco verlo tan grande, ¿no? Pero lo que hicimos es no solo orientarnos a lo que es una delimitación de un palmeral desde un punto de vista ecosistémico, es decir, cómo funcionaría desde un punto de vista ecosistémico, sino después cómo lo gestionamos, cómo hacemos una gestión desde lo que es la administración pública. Claro, este proyecto, ya digo, es un proyecto muy amplio, y no solo fue esto, sino nosotros hacíamos esta delimitación sale por intentar buscar una unidad mínima para medir unos estados de conservación, un estudio bastante interesante que hizo Marcos, ¿no? Entonces, en la isla de La Gomera tenemos una curiosidad muy interesante, ¿no? Los palmerales nosotros calculamos unos 150.000 palmeras, ¿vale? Una delimitación así de una palmera, pues bueno, ahí tenemos un palmeral, podemos decir que eso es un palmeral amplio, ¿no? Pero claro, tenemos que ver La Gomera desde otra perspectiva. Las palmeras no solo son elementos naturales, también tienen un componente social, un componente cultural, ¿no? Toda la cultura que hay del guarapeo, una cultura muy interesante, ¿no? Pero también tiene otra cosa, es un elemento turístico. Es decir, cualquier foto que vayamos nosotros a ver de alguien en La Gomera, tenemos un actor secundario, que es una palmera. Salvo que nos vayamos a la playa y estemos enfocando al mar, pues vamos a tener una palmera, ¿no? Y eso desde el Cabildo, la verdad que tuvimos la suerte de que el técnico con el que estábamos trabajando lo tenía muy claro. Y tenía muy claro que había que plantearse el cómo intentar hacer esa gestión, cómo, lo que decía Sofía esta mañana, esos problemas que hay, ¿no?, que tenemos a la hora de trabajar en el territorio, cómo podemos facilitarnos como administración, cómo podemos facilitarnos el trabajo. Entonces, el objetivo con el que se empezó a plantear este proyectito, esta pequeña patita dentro del proyecto palmeral, Guarapo, perdón, era pues hacer esa delimitación, una clasificación y caracterización de los palmerales. Pero, ya les digo, siempre mirando desde el punto de vista de la gestión. ¿Sí? No solo vamos a ver ese estado de conservación, ahí sí tenemos un estado de conservación ecosistémico, sino también vamos a ver cómo podemos gestionarlo. Y ahora empezamos con esos pequeños problemas que vamos a ver. Siempre me confundo del teclado. ¿Cómo surge la necesidad? Es decir, esta foto me pareció súper interesante, no sé si la consiguen ver bien. Ese palmeral es un palmeral que está en un entorno agrario de abandono, en un término de gestión, tiene su estado de conservación, todo lo que ustedes, no voy a incidir en todos esos parámetros que ustedes ya conocen. La gestión de este palmeral es sencillo, es decir, lo tenemos en un mismo entorno. ¿Bien? Hasta ahí les veo con cara de sueño, pero lo tenemos todo en el mismo entorno. Pero vamos a empezar a complicar. Casi no se ve, ¿no? Vale. Vamos a empezar a complicar la gestión. Es decir, nosotros tenemos
En esta foto tenemos lo que podríamos decir si delimitamos un palmeral, un conjunto de palmeras, no vamos a entrar en parámetros, que si fuésemos a actuar sobre ellas, si cuando nosotros queremos hacer alguna actuación, nos podemos encontrar muchos problemas. Ahí, por ejemplo, hay 3 problemas. Primer problema, carretera. Sí, si quisiésemos hacer alguna actuación, vamos a tener que solicitar los correspondientes permisos al servicio de carretera, ¿no? Tenemos, no se distingue muy bien, un barranco. Si quisiésemos actuar sobre las palmeras que están en ese barranco, tendríamos que pedir permiso al Consejo Insular de Agua. Y si ya complicamos con que haya un espacio natural, pues ya empezamos a ver que la gestión territorial no es algo que sea sencillo, ¿no? Empezamos a ver. Claro, desde el Cabildo decían, oye, necesitamos algo que nos ayude a intentar entender nosotros primero esto. Tener una delimitación y después tener algo sobre lo que tener una trazabilidad. Esta parte es sencilla, pero claro, cuando tenemos un palmeral aquí, en un entorno urbano, pues ya empezamos a complicar todavía más lo que es la gestión, ¿no? Entonces, junto con el Cabildo, empezamos a desarrollar eso. ¿Cómo podemos tener una delimitación espacial que cumpla con ciertas características ecosistémicas y con ciertas características de gestión? Entonces diseñamos una metodología para, como decía Manuel esta mañana, el Cabildo tenga la posibilidad de que meto los datos, toco un botón y puedo tener esos datos actualizados. Entonces se diseñó, pues ya digo, una metodología bastante sencilla, ¿no? Este sería un poco el esquema general, pero voy a entrar un poquito más a detalle. ¿Cómo lo hacemos? Primer paso, ¿cuántas palmeras tenemos? Claro, nosotros en ese momento no teníamos los medios, los líderes. Pues vamos a hacer el inventario de palmeras. Un inventario preliminar de palmeras, claro, tenemos que intentar ver qué fuentes tenemos para poder actualizar, porque tampoco teníamos la posibilidad de ir a contar palmera a palmera o verificar que el mapa de palmeras fuese el que estaba. Entonces, pues buscamos una opción mediante distintas fuentes que tenía el propio Cabildo. La primera fuente, el mapa de palmeras de gobierno. Es una fuente bastante interesante para trabajar, ¿no? Bastante completa, aunque lo que vimos esta mañana puede tener sus problemas. Teníamos la suerte, además de que el Cabildo de La Gomera ya tenía un inventario que se habían dedicado a hacer durante ciertos años con ortofoto. Bueno, pues ya tenemos 2 fuentes sobre las que empezar a comparar. Y después teníamos el registro de explotaciones de guarapeo, que estaba georreferenciado. Con lo cual esto ya permite empezar a sacar un trabajo de cuántas palmeras había. Nosotros en el mapa de palmeras del gobierno habían unas 130.000 palmeras, creo que eran en ese momento. Nuestro inventario final fueron unas 150.000 palmeras. Entonces, bueno, pues es un buen principio. Al mismo tiempo, oye, teníamos que buscar una caracterización. Sí, teníamos que empezar a buscarle variables que al Cabildo le sirviesen para tener esa gestión. Una de ellas fue pues la altura de las palmeras. Oye, no puedo ir a visitar los 150.000 palmeras que hay, pero sí es verdad que tenemos los LIDAR que nos permiten ver, no sé si lo consiguen ver, las palmeras. Es decir, cada puntito esos que están en el aire, porque no se ve en el tronco, no tiene la resolución, cada puntito es una cabeza de palmera. Entonces, oye, pues mediante técnicas espaciales podemos empezar a distribuir una altura de palmeras. No va a ser un dato preciso, pero sí va a ser un dato que nos va a ayudar. ¿Vale? Entonces, ya ahora sí tenemos una distribución de las palmeras de la isla. Y sacamos, pues tenemos unas densidades. Siguiente paso, vamos a empezar a delimitarlas. Claro, no vamos a hacer, como decíamos, lo que nos interesaba era que el Cabildo no tuviese que hacer esto a mano. Entonces, vamos a buscar la fórmula para que, apretando el botón, el Cabildo siempre que le interese, o cada plan que tenga, si tiene un plan de actualizaciones, pueda ir actualizando la información. Entonces empezamos a trabajar con ellos una serie de criterios. Sí es verdad que el profesor Pedro Sosa ya tenía unos estudios previos
donde se habían planteado una delimitación de palmeras un poco en función de las proximidades, ¿no? Pues, oye, tampoco vamos a inventar la pólvora. Si ya él tiene esa metodología, pues vamos a aprovecharla. ¿Cómo lo calculaba? Pues mediante áreas de influencia. Es decir, sobre cada palmera empezamos a generar un área de 50 metros y empezamos a generar esas superficies, ¿no? Pero, además tenemos que empezar a diferenciar otra cosa. Es decir, no podemos decir que cada conjuntito de palmeras sea un palmeral. Entonces ponemos un número mínimo. 10 palmeras conforman un palmeral. Este es en el caso de La Gomera. Habría que ver, por ejemplo, si en Fuerteventura se quisiese hacer, a lo mejor tendríamos que variar esos números, ¿no? Porque no es lo mismo La Gomera que Fuerteventura, ¿no? Pero aquí es donde vamos a ir un pasito más. Y vamos a empezar a añadir más variables a la hora de delimitar. Y empezamos a meter todas estas variables. Claro, y aquí empezamos a complicar cómo hacerlo. Cada variable tiene una explicación desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Es decir, lo primero, los municipios. ¿En qué municipio está cada palmera, ¿no? Las cuencas hidrográficas. Para el Cabildo, por ejemplo, era súper interesante distinguirlas por cuencas hidrográficas, porque podían empezar a relacionarlas con otros estudios que tenían. Si estaban dentro de zona SEC, si estaban ya dentro de las declaraciones de hábitat. Entonces, toda esta información empezó a darnos una idea de cómo teníamos que empezar a delimitar todo este potaje, ¿no? Todo este mare magnum de información. Pero además quisimos ser un poquito más exquisitos, ¿no? Y buscamos cómo delimitarlas dándoles coherencia territorial, que esto ya fue un poquito complicado. Es decir, si un palmeral pasa por en medio una carretera, puede interesarnos diferenciar si está en un lado o el otro, porque según donde esté puede depender de una cosa o de otra, ¿no? Entonces ya empezamos a complicar y empezamos a hacer análisis territoriales más complejos. Nosotros, por ejemplo, empezamos a utilizar pues algoritmos o análisis de clúster, análisis estadístico que nos permitían empezar a hacer agrupaciones de palmeras en función de todos esos criterios. Es decir, no cogíamos un criterio y dividíamos, sino cogíamos todos esos criterios, empezábamos a crear subgrupos y empezábamos a dividir. Incluso es más, ya empezamos a buscar concentraciones. Es decir, oye, yo tengo ya una delimitación, un área, y empiezo a buscar dónde se concentran, es decir, dónde tengo grupos muy concentrados de palmeras. Por ejemplo, esto es uno de los ejemplos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, las zonas que están más oscuras son las zonas más densas. Es decir, creo que era el cálculo, me olvidé de poner aquí la tabla, pues unas 100 palmeras por cada 100 metros. No, sí, 100 palmeras en un radio todo de 100 metros, ¿no? Entonces, claro, ya empezamos a tener datos que nos permitían tomar decisiones. Sí es verdad que, claro, esto de los automatismos está muy bien, pero está claro que hay que ir a hacer trabajos de campo. Sobre todo si queremos ver un poco el estado de conservación, ¿vale? Entonces, con toda esta información, vamos a hacer una caracterización de campo. Es decir, tenemos unos palmerales definidos, vamos a comprobar que esta información, que estas delimitaciones sean correctas. Vamos a campo, se va a contable y se empieza a comprobar de que toda esta información, primero, que toda la información que habíamos cargado nosotros previamente, es decir, teníamos una base de datos donde empezamos a cargar toda esa información, pues empezamos a ver de si toda esa información era correcta. Por ejemplo, nosotros podemos cargar en el palmeral la vegetación que viene en el mapa de vegetación. Oye, es una buena fuente para saber con qué se relaciona el palmeral, o los usos, o catastro. Cargamos un montón de información de la que está disponible, pero tenemos que ir a verificar de que sea verdad, de que hay especies exóticas, de que no hay especies exóticas, de que están los palmerales, de que no están los palmerales, ¿vale? Entonces empezamos a buscar, hicimos un muestreo para empezar a ver toda esa información. Bueno, vuelvo un momento para atrás. Ya les digo, aquí por ejemplo cuando hicimos esto, el Cabildo por ejemplo nos decía: vamos a hacer un muestreo, no podemos ir a visitar todas las palmerales, porque con el tiempo que teníamos era un poco disparate, vamos a hacer un muestreo. Nosotros, como fuimos un poquito más, pues dijimos, bueno, no vamos a hacer un muestreo estadístico, sino vamos a coger los palmerales, como sabemos cuántas palmeras hay,
y vamos a cogerlos, ordenarlos de más palmeras a menos palmeras y vamos a visitar los palmerales con eso, ¿vale? Entonces, pues hicimos toda esta visita de una serie de palmerales, ¿vale? ¿Esto qué nos permite? Empezar a hacer unos ajustes para ver la coherencia que tenían esos palmerales. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo. Oye, pues desde un punto de vista de gestión, inténtame que se parezcan a las parcelas. Es decir, no vamos a definir palmerales, una delimitación ficticia que cuando vaya al territorio no la vea. O intentamos ajustarla un poquitito a un muro, a una parcela, algo visual que le sirviese. O este caso puede ser de los más curiosos, la mancha. Fíjense que la primera es la delimitación que salió automática, la siguiente es cómo quedó. ¿Por qué? Cuando llegabas a campo, empezabas a ver el palmeral, resultaba que había algún par de palmeras que por esas distancias se nos quedaban sueltas, pero que si queríamos mantenerlas, si queríamos tener una conservación de esas palmerales, teníamos que agruparlas, si no podíamos dejar esos elementos sueltos. Entonces empezamos a hacer esos pequeños ajustes, mientras que íbamos a campo, íbamos arreglando esos pequeños ajustes que los automatismos nunca nos van a dar. O estos casos, en el cual de dos palmerales que salieron de forma automática, al final, si podemos simplificar el proceso, pues vamos a intentar simplificarlo. Es decir, no vamos a tener dos palmerales cuando podemos agruparlos en un único palmeral que nos va a facilitar. Claro, fíjense que estamos aquí hablando de que ya empezamos a tener estos palmerales, tanto en suelo rústico, en zonas de espacios protegidos, en suelos urbanos o en carreteras, ¿vale? Claro, desde un punto de vista de gestión al cabildo, por ejemplo, lo que son suelos urbanos no le interesaba. Eso los dejamos excluidos, aunque se mantenían esas delimitaciones. ¿Por qué? Si en algún momento el interés que tenía el cabildo era poder tener una trazabilidad de todas las actuaciones que se hiciesen sobre las palmeras. Claro, de 150.000 palmeras, intentar tener una trazabilidad es un poco loco. Las agrupamos, las tenemos en un elemento, en un envoltorio, y cuando se vaya a actuar sobre alguna de esas palmeras, ya podemos tener un histórico. Eso a la larga nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de saber dónde se ha actuado y dónde no, ¿no? Pues ya con toda esta información ya definimos los palmerales. Si ya una vez que hemos salido a campo, hemos verificado, hemos comprobado todos esos límites, hemos visto estos ajustes, hemos visto esas coherencias con el planeamiento, los delimitamos. Claro, cosa muy interesante. En la isla de La Gomera, como dije, habían alrededor de unos 150.000 palmeras, ¿no? Nosotros distinguimos unas 1.335 palmerales así. 1.335 palmerales ordenados en función de la gestión, es decir, si estamos en suelos urbanos, si estamos en suelos agrarios, si estamos en suelos naturales, ¿vale? Y nosotros visitamos unos 322 palmerales de estos. Claro, estos 322 palmerales, como les dije, fuimos visitando no aleatoriamente, sino los de mayor superficie. Al final visitamos alrededor del 60% de las palmeras de la isla. Con lo cual, además de este trabajo, ya digo, se hizo un estudio del estado de conservación de las palmeras y se actuó sobre esto. Con estos 322 visitas teníamos un 60% de las palmeras de la isla, ¿no? Al mismo tiempo, ya, claro, toda esa información, el cabildo tuvo una base de datos donde tenía mucha información. Es decir, la habíamos concentrado, mucha de la información que había medioambiental se la habíamos puesto en un mismo sitio. Con la intención, además de eso, de que ellos pudiesen, que yo creo que es lo más importante, en cualquier momento pudiesen actualizar. Es decir, si nosotros actualizamos el plan insular, podemos actualizar toda la información de manera seguida. Esto también permitía tener una clasificación para el proyecto Guarapo, unas fichas de caracterización de estos palmerales. Claro, con estos palmerales además daba la casualidad de que al tener mayor número eran casi todos los naturales y rurales. Entonces ya empezamos a tener una información muy interesante, ¿no? Y con el cabildo pues se hizo una clasificación, es decir, donde el cabildo iba a empezar a poner actuaciones. Por ejemplo, empezamos a distinguir palmerales de primer nivel, si estaban dentro de zona SEC, o si eran singulares, tenían palmeras singulares,
de segundo nivel, según la zona SEC, según las densidades. ¿Y qué pasaba con todas estas, además con las palmeras? ¿Se acuerdan que les dije que los palmerales tenían un número mínimo? Es decir, 10 palmeras. ¿Qué pasa con todas las palmeras que se nos quedaban sueltas? Pues planteamos una zonificación, unas zonas de gestión basadas en el plan insular. ¿Para qué? Para que todas las palmeras, es todas las palmeras que estaban en la isla, tuviesen información sobre qué características tenían. Es decir, si yo quiero actuar sobre una palmera que está única, en lo alto de un lomo, sé que esa palmera está dentro de una zona del plan insular tal, sé que está dentro del planeamiento municipal tal, está en esta parcela, que puede ser privada, no puede ser privada, está en este cauce, no está en este cauce, está cerca de una carretera, no está cerca de una carretera. Claro, imagínense toda la información que se puede tener a la hora de actuar, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante de un proyecto de estos es intentar buscar cómo facilitar el trabajo a la administración, ¿no? Cómo desde un problema de ver cómo empezar a gestionarlo, cómo buscar alguna solución. Sí hay 4 conclusiones que nosotros obtuvimos con esto, es decir, con este proyecto. Primero, las mejoras tecnológicas siempre van a ayudarnos. Es decir, tenemos que buscar, si tenemos un problema de gestión, tenemos que intentar buscar una solución. Entonces, esta fue una solución que se planteó, a lo mejor pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pero es una solución que planteamos y que al Cabildo le interesaba buscar cómo poder gestionar esta ingente cantidad de elementos, ¿no? Después, la posibilidad de que este sistema de gestión, esta herramienta, se adaptase a la dinámica territorial. Es decir, no solo mirar si una palmera es natural o rural, si es canaria, datilera, sino también empezar a gestionar si está en guarapeo, si no está en guarapeo, qué estado de conservación tiene. Entonces, todas estas cositas van empezando a darnos datos, van empezando a darnos información que al final es lo que nos va a ayudar a la gestión, ¿no? Que es lo importante. Tener esa información para nosotros poder ejercer nuestro trabajo. Después, la mejora en la delimitación, es decir, no planteamos una delimitación básica estándar, sino nos complicamos un poco más la vida e intentamos buscar a una adaptabilidad a algo que sea útil, ¿no? Y después también lo que es la diversidad de la clasificación. Los estudios que, por ejemplo, que tenía Pedro Sosa tenían unas clasificaciones muy establecidas, pero, claro, nosotros podemos adaptarlas y las adaptamos a nuestros intereses, ¿no? Y eso creo que es muy importante también. Es decir, empezar a trabajar con información, empezar a trabajar con todos estos datos que nos ayuden, ¿no? Y bueno, creo que he ido un poco rápido y veloz. Muchas gracias a todos por la atención.